Es decir, a ver, ¿cómo descubrió el mundo para salir de la pobreza? Porque cómo era la situación... A ver, cuando vos tomás la historia de la humanidad, la condición natural del hombre fue la pobreza. Esto es válido hasta el año 1800, si vos querés. O sea, el inicio del siglo XIX. El 95% de la población del mundo vivía con menos de $1 diario de hoy. ¿Ok? Es decir, que la condición natural del hombre era la pobreza extrema. Ahora, ¿cómo es que en los últimos 220, 230, 250 años, digamos, hay una explosión de productividad, digamos, voló el PBI per cápita, se destruyó la pobreza en el mundo, la pobreza extrema antes de llegar el coronavirus era 5%? ¿Cómo? En un mundo que además multiplicó por 8 su población. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hizo? Se llama crecimiento económico. ¿Cómo se hace para crecer? Para crecer se hace invirtiendo. Vos para invertir tenés que ahorrar. Si vos estimulás el consumo, hay menos ahorro, hay menos inversión y te hundís. Argentina viene haciendo esto en los últimos 20 años. No nos va a ir bien. Vamos a terminar cada vez peor. Ahora, hablamos justamente del bolsillo de la gente. De hecho, se nos ha dicho, vamos a llenar el bolsillo. Hablaste recién de la emisión también. ¿Qué es lo que hay que hacer para que justamente esta inflación no impacte tan de lleno como está impactando en este momento en el bolsillo de la gente? La única forma que descubrió el mundo para parar la inflación es dejando de emitir dinero. Ahí le traje a Hugo de regalo el 4.000 años de controles de precios y salario. No es un libro tuyo, pero... Yo escribí el prólogo. Escribiste el prólogo, lo agradecemos y lo vamos a leer, porque la historia es fundamental para entender el presente, ¿no? Exactamente, sí, sobre todo cuando mirás la experiencia de Diocleciano y cómo los generales romanos le cortaban la cabeza a los que no cumplían los controles de precios, así medio parecido a Pablo Español. Y entonces... Y terminó mal, eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la única forma que vos tenés para parar la inflación es dejando de emitir dinero. Ahora, ¿y por qué es importante dejar de emitir dinero? Mira, cada vez que la inflación supera el 20%, perdés 1,58 de crecimiento. Esto es un estudio que se hizo en el Banco Central en la época de Sturzenegger. Desde mi punto de vista, el mejor presidente del Banco Central de la historia. Lo sigo afirmando ahora. No solo eso, sino que además, si vos eso lo pones en la historia monetaria argentina, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos, punto 1. Tema no menor. Tendríamos un PBI per cápita 12 veces más grande, por lo menos, o 13, discúlpame. Pero no termina todo ahí. Además, vos tenés otro tema más, que es que la inflación es el impuesto al pobre. Le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Si vos querés hacer populismo en serio, que la gente te quiera, lo primero que tenés que hacer es erradicar la inflación. Claro. O sea, y solamente se baja la inflación dejando de emitir. De ahí la frase de Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y en la medida que la oferta de dinero crezca por encima de la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero caerá y todos los precios expresados en unidades monetarias subirán. Y la única forma que descubrió el mundo, a ver, todos los países del mundo que no tienen inflación adhieren a esta premisa. Bueno, tenés países que no adhieren a esto. Por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Argentina, y con todas esas estupideces, la inflación multicausal, y así estamos, cada vez más inflación. ¿Y la economía proteccionista que pretende...? Es otra aberración, porque ¿qué es el proteccionismo? El proteccionismo es que vos hagas... Mucho, eso, el gobierno dice cuidar lo propio. Pero eso es maltratar a los consumidores. Porque cuando yo protejo una empresa, ¿qué quiere decir? Que yo le permito vender a un precio mayor que en el que habría en el mercado internacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se da esa situación, vos gastás más en ese bien que es de peor calidad a un mayor precio y te queda, no solo que entonces ahora tenés un bien de peor calidad a un mayor precio, sino que además tenés para gastar menos en otros bienes. Y además... Vos, como estás sesgando los recursos, se supone que tendrías que generar empleo en ese lugar. Pero como ese tipo tiene la vaca atada, te paga miseria. Porque si total no tiene que competir, no le va a pagar bien a la gente. Si total, digamos, arregla su problema con, digamos, protección. Por lo tanto, o sea, lo que vos generás, eso es inmundo. Eso es lo que hizo Argentina a partir de la década del 30, que es lo que yo llamo el fascismo de dos patas. Se pusieron de acuerdo los políticos ladrones con los empresarios y le rompieron la cabeza a la gente. Y fue tan grave el daño que generó eso, que eso después permitió la llegada de Perón. ¿Qué hizo Perón? Trató de corregir esto con el fascismo de tres patas, sumó a los sindicatos. Bueno, a la luz de los hechos no nos fue bien, porque de ser uno de los 5 países mejores del mundo en ese momento, digamos, hoy somos 120.
Digo, está claro que esto es una catástrofe. Éramos 70 antes de la crisis del coronavirus, ahora estamos 120. Por lo tanto, esto es una catástrofe, esto es un desastre, ¿sí? Digamos, y de ser el país más rico del mundo a inicio del siglo XX, digamos, ahora tenemos pobres, indigentes, es un delirio. Y encima creemos que esto se puede hacer bien. No existe forma de hacerlo bien. Voy a volver a citar a Hayek. Hayek, su último libro, que es maravilloso, se llama La fatal arrogancia. Es decir, aplicar socialismo pero creer que vos lo vas a hacer bien. Te doy un ejemplo patente. ¿Sabes lo que dijo el imbécil de Kicillof? Porque otra cosa no se puede decir. ¿Sabes lo que dijo? Que la Unión Soviética se cayó porque no tenía el Excel. O sea, claro, como él invierte las matrices en el Excel, cree que el problema de que se cayó la Unión Soviética es que no tenían el Excel. Hay que contarle al señor ese que, por ejemplo, en la carrera espacial, Rusia tenía los mejores matemáticos del mundo junto a Estados Unidos y mandaban cohetes a la Luna. O sea, no tenían problemas para invertir matrices. ¿Sí? O sea, falla el socialismo porque no puede hacer cálculo económico, porque sin propiedad privada no se puede hacer cálculo económico. Y cuando vos violentás la propiedad privada, el resultado es decadencia. ¿Te enojas de verdad o es un...? No, pero ¿sabes lo que pasa? Hugo, hay algunas discusiones. A mí me encanta la discusión de alto nivel. Y estoy discutiendo economía precámbrica. Tengo que ir a explicar que la inflación no es multicausal. ¿Cómo querés que me ponga? Yo soy profesor titular de Teoría Monetaria 1 y Teoría Monetaria 2 por concurso. Y tengo que estar explicando que la inflación no es multicausal. O sea, es tremendo. Javier, te agradecemos mucho tu visita, siempre tan auténtico, aunque eufórico, pero sincero y siempre nos aportás desde la perspectiva económica. Bien, candidata, tiene 1 minuto para responder. Bueno, es que lo que no está comprendiendo la candidata Bazán es que el problema no es quién le compra a quién. El problema es que hay un problema de desabastecimiento de medicinas. Y el Estado es responsable por el 95% de la distribución de medicinas. Entonces yo no veo en dónde está ahí la responsabilidad del 5% restante, ¿no? Respecto a lo que señala a las clínicas privadas, es evidente que han tenido una actitud equivocada frente a la pandemia. Sin embargo, la pregunta que realmente nos tenemos que hacer es por qué las personas se ven en la necesidad de recurrir a las clínicas privadas. Las clínicas privadas atienden a un 5% a nivel nacional, representan el 5% de las atenciones de salud. El Estado representa al otro 95%. Entonces yo creo que no hay que buscar chivos expiatorios para evitar mirar el problema de fondo, que es que la salud pública es de muy mala calidad y es muy ineficiente. Nosotros no podemos caer en la demagogia y pretender decir que el problema está en ese 5%, que podrá tener sus fallas, evidentemente, y tiene que mejorar, para evitar mirar el problema de fondo, que es la gestión del Estado. Y nosotros tenemos que buscar soluciones reales a problemas reales. Tú y yo sabemos que con frescura y juventud no podemos gobernar un país. Sí, pero para eso también hay un equipo que lo respalda, ¿no? Y yo creo que... Patricia Arévalo, que ha sido directora editorial de Alfaguara, directora editorial del Fondo de la Católica, mira, ¿le va a decir cómo gobernar el país? Yo creo que ella tiene bastante, digamos, que aportar como candidata a la vicepresidencia. Seguramente, pero ¿cómo va a ser este chibolo para manejar este país? Mira, hay la misma plancha en sí es muy buena. Para mí, Jorge Chávez es un economista de lujo. Y ahí no solo eso, es un hombre con mucha experiencia. El lujo nos ha jugado mal. No, pero más allá de la... el lujo no funciona. Pero me refiero a que es un muy buen profesional. La misma Patricia Arévalo también. Y al interior de la lista, no te olvides, está Jorge Nieto, con mucha experiencia también en el Estado. Es el primero que mencionas con una experiencia de gobierno, digamos. Con modestia también vamos a aportar ahí. En el equipo también está José Luis Pérez Guadalupe. Si bien es cierto, no es candidato, pero está en el equipo de gobierno. Está Fuad Curi. Entonces tenemos gente, digamos, Pepe Causas, humalistas. Ahora, creo yo que caviares. Es que lo que sucede es que hay una coincidencia. Si cabe el término, gente, no sé, aunque Marta Hildebrand golpea siempre y utiliza mal ese término, gente progresista, ¿no? Y creo que todos nos ubicamos más o menos bien ahí. Progresista. Sí, progres si quieres, ¿no? Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir